cátedra itinerante del día de hoy es sobre la conducta moral, donde vamos a ver la diferencia entre la ética y moral. También vamos a mirar las sanciones aplicadas a los contadores públicos desde la Junta Central de Contadores, los principios más vulnerados de la Ley 43 del 90 y unos ejemplos para aplicación de estos casos. El día de hoy vamos a tener 3 conferencistas diferentes para el proceso. Primero nos va a acompañar el docente Moisés Meriño de la Universidad Libertadores, que nos acompaña en la mesa principal. Es contador público, especialista en gerencia pública y control fiscal, una maestría en auditoría internacional y docente de la Universidad Libertadores. En el segundo momento nos va a acompañar la doctora Figueroa, que también nos acompaña en la mesa principal. También es contadora pública, especialista en gerencia de administración tributaria, maestría en finanzas corporativas y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y para cerrar las conferencias tenemos a la doctora Olga Yanela Aragón Sánchez, nos acompaña también en la mesa principal. Es contadora pública, especialista en revisoría fiscal, control interno, finanzas y administración pública, administración financiera, maestría en gestión de organizaciones, maestría también internacional en presupuesto y hacienda pública, jefe de control interno del Ministerio de Vivienda, miembro del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno y docente de la Universidad Militar y otras universidades. Nuevamente les doy la bienvenida a los docentes que nos acompañan. Muy buenas noches, apreciados estudiantes, docentes que nos acompañan el día de hoy. Dando continuidad a la cátedra itinerante, hoy vamos a hablar sobre la conducta moral del contador público ante la sociedad, ante los clientes, ante lo público, ¿sí? Para nosotros entender primero, tenemos que separar qué es la ética de la moral, ¿sí? ¿Qué es ética y qué es moral? Los objetivos de esta cátedra se van a abordar de la siguiente manera. Primero, relacionar las nociones de ética y moral con la conducta profesional del contador público. Segundo, reconocer las normas de conducta profesional que regulan las relaciones del contador público con los usuarios de sus servicios y otras partes relacionadas. Tercero, identificar los tipos de sanciones aplicables a los contadores públicos que no siguen la norma de conducta profesional respecto a dicha relación. El temario de hoy es ética, moral y contaduría pública. Definiciones, etimología, relaciones, diferencias. ¿Sí? Segundo, la ética profesional del contador público en sus relaciones con los clientes, colegas, el Estado y la sociedad, lo que les había mencionado anteriormente. Y tercero, las sanciones a contadores públicos por falta al Código de Ética Profesional en sus relaciones con los clientes, ¿sí? Con el Estado y la sociedad. También vamos a realizar un pequeño taller sobre el tema de las sanciones. Aquí tenemos las referencias. Cabe notar, esta es una investigación del docente Sergio Ordóñez, que ya lleva hace rato realizando una investigación sobre la conducta moral del contador público. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una distinción entre la ética y la moral. Entonces, dice, ¿qué es la palabra ética? Deriva del... es que los tengo en desorden. Iba a iniciar con el video, pero el video lo dejo ahorita. Entonces, primero, ¿qué es ética? Ética difiere de la palabra en griego que viene de ethos, que significa costumbre, hábito. ¿Sí? Lo ético se ocupa del objeto moral. La historia de la ética es diferente y más corta que la historia de lo moral. ¿Sí?
¿En qué se diferencia? Miren que no hay una distinción significativa entre la ética y la moral. Al contrario, hay palabras que más adelante vamos a abordar que son muy similares entre la ética y la moral. La moral viene del latín de mos, que significa costumbre, ¿no? Uso indistintivo de las expresiones ética y moral. ¿Sí? Cicerón, por enriquecer la lengua latina, incluyó la palabra moral. Listo. Ahora, lo que los voy a invitar es a ver un corto video sobre la distinción entre la ética y moral para comprender más una de las distinciones que existen. En cualquier disciplina busca establecer verdades absolutas que se mantengan independientes del contexto en el que se apliquen. En contraparte, la moral varía en función de la sociedad. Conductas en algunos grupos sociales serían consideradas amorales pero no lo son a pesar de que se complementan. Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo. En términos generales, estas diferencias deben buscarse en que la ética es un estudio filosófico y científico, mientras que la moral es puramente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y reflexión filosófica, pero la moral son los actos cotidianos que realizamos. Es importante señalar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, mientras que la moral es lo contrario. Etimológicamente podemos dar cuenta que ambas palabras tienen el mismo significado, pues moral viene del latín mos y ética viene del griego ethos. La moral es una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento. Esta nos marca límites que no queremos pasar. Hoy en día a la moral se le conoce también como tener principios. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Por otra parte, la ética se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral, por lo tanto es la parte filosófica, es decir, el pensamiento previo a la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias entre ética y moral pueden ser las siguientes. Ámbito de aplicación. La ética se sitúa en el nivel de la teoría tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. Por otra parte, la moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo.
De una manera muy simple se puede decir que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética se fundamenta con la norma intelectual y racional, que los individuos otorgan a sus actividades y creencias, a diferencia de la moral, que viene determinada por la cultura. Modo de influencia. Las normas morales actúan en nosotros desde el exterior, o bien desde el inconsciente. La ética, por otra parte, depende de decisiones voluntarias y conscientes. Grados de universalidad. La ética es universal, es decir, se puede aplicar en cualquier contexto. Esta disciplina busca establecer verdades absolutas que se mantengan independientes del contexto en el que se apliquen. En contraparte, la moral varía en función de la sociedad. Conductas que pueden estar aceptadas en algunos grupos sociales serían consideradas inmorales por personas de otra sociedad. Su importancia es que en base a esta moral y ética se puede convivir armónicamente en la sociedad sin que haya conflictos. Las personas sin moral o ética no podrían ser buenos ciudadanos, ya que estos no se llevarían bien con los demás debido a que podrían resultar lastimados. Las personas sin ética o moral causarían problemas sin sentirse culpables de lo que hicieron y no podrían razonar para adquirir un comportamiento más adecuado. Bueno, les quiero preguntar a los estudiantes que me mencionen una diferencia entre la ética y la moral. Que la ética viene a ser un hábito y la moral es como una costumbre. La ética es un hábito y la moral es una costumbre. La ética se ve desde lo individual y la moral se ve desde el comportamiento grupal. Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más? Listo, continuamos. Entonces, tenemos la distinción entre la ética y la moral. Es una distinción de carácter estipulativo, ¿verdad? La etimología de los términos no impone una diferencia sustancial, lo que ya les había mencionado. El significado asocia palabras como carácter, hábito y costumbre, lo que mencionó el estudiante. ¿Sí? La ética se entiende como una disciplina filosófica, moral como el objeto de dicha disciplina. La ética se asocia a una moralidad interna de conciencia individual que reflexiona sobre los comportamientos morales y el modo de vida. Moral se asocia a una moralidad externa, que se impone desde fuera del sujeto y que prescribe comportamientos a través de reglas sociales y sanciones. Por ejemplo, Straccio distingue entre la ética y moral, y miren que lo dijo como lo dijo uno de sus compañeros, que dijo que la ética rige al código o a la persona, al individuo, y la moral es un conjunto, es el conjunto. Entonces dice, ¿qué dice Straccio? Refiere a las esferas de las ideales individuales de la vida. Si ver la vida como algo estable y como todo es absurdo, pues ninguna de ambas cosas puede hacerse. En cambio, Hegel lo utiliza para referirse al aspecto propiamente comunitario, en que descansan las costumbres. Entonces, miren, aquí le quería traer esta presentación de dos escritores que tienen diferencia. Tanto Straccio ve lo ético como lo individual, pero Hegel lo ve como lo colectivo. Entonces hay una diferencia, por eso dice que no es muy significativo las diferencias entre la ética y la moral. ¿Sí? Richard Segner dice, la corrupción del carácter. La economía flexible dinamiza valores de comportamiento que forman un carácter fugaz, veloz, de relaciones inmediatas y sin una valoración de largo plazo, donde actitudes de egoísmo, competencia e individualismo exacerbado priman sobre valores tradicionales como la amistad, el compromiso, la finalidad, la empatía, incluso acciones como la deslocalización que desconfiguran la subjetividad. Se impone sobre las relaciones humanas y sociales en los centros de trabajo. Entonces, jóvenes, ¿hasta dónde llega la ética? ¿Sí? Cuando vivimos en una sociedad del consumismo,
del individualismo, ¿sí? Del que prima primero el bien personal del particular. Entonces mire que la ética va de la mano con la moral. Marta Nussbaum, ella nos refiere a ese consumismo, dice: el afán de lucro exacerbado de algunas naciones conduce a la supresión de las humanidades como forma de vida. El modelo de crecimiento económico y el incremento del Producto Interno Bruto como mayor logro de una nación conduce al desplazamiento del nivel de la importancia del desarrollo de los valores vinculados a la estética, a la subjetividad, imaginación, emoción y creatividad. Entonces, jóvenes, siempre nos estamos descarrilando desde la parte ética. ¿Por qué? Por tener un nivel, yo quiero más, un nivel que nos vende la sociedad del consumismo, ¿sí? Así las cosas, los humanos en formación deshumanizan y se reproducen como máquinas de producción y consumo, sin autonomía, sin nada auténtico y con menos posibilidades para pensar cómo conducir su vida y cómo decidir la conducción política de las comunidades en las que operan. Desde la misma política pública, ¿sí? Nos enseñan vamos a veces en contra de nuestros principios para obtener el beneficio individual. Algunos problemas vinculados con la autonomía y la autenticidad. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la autonomía y la autenticidad, ¿sí? El problema principal con los conceptos de autonomía individual y de autenticidad o propiedad, si lo que se busca es contraponer la esfera de la autonomía o autenticidad individual con la de conformidad con las normas morales que la sociedad nos impone, para luego darle prioridad a la primera sobre la segunda, ¿no? A la autonomía sobre la autenticidad. No hay nada en los meros conceptos de autonomía o de autenticidad que justifique esa prioridad, ¿sí? Entonces, el contador público, ahorita ya vamos a enfocarlo en nuestra profesión, ¿verdad? El contador público desarrolla un modo de vida inauténtico. Nos hacemos esa pregunta, ahorita vamos a contestar. De ser así, se puede predicar de él algún tipo de responsabilidad si su individualidad está enajenada por la costumbre o regla social del momento. El Código de Ética Internacional, sí, emitido por el IFAC, el Código de Ética, Ley 43 de 1990. Se puede decir que un contador público dirige su actuación profesional con autonomía, que su modelo de ser es auténtico, fiel a su personalidad. ¿Qué dirían ustedes? No todos porque no los entendemos. A ver. ¿Pasamos micrófono? Listo. Tercera, ahorita lo, ¿sí? Tengo unas imágenes donde ustedes van a participar activamente. Si en los usos tradicionales la moral se asocia a la costumbre social, mediada por reglas institucionalizadas con prescripciones y sanciones, podemos afirmar que la contaduría pública inscribe su conducta profesional en un código de moral y no un código de ética. Pero si a mí me enseñaron los profes de revisoría fiscal, de auditoría, que existe un código de ética internacional emitido por la IFAC. Pero recuerden que ese código de ética, de ahí desprende o emana los principios. Entonces, ¿será que los principios no van inmersos a la parte moral de la persona? Porque por lo que les está diciendo su profesor, y ahorita el videito que les compartí está enfocado en esa parte, ¿verdad? Que me dice que los principios van relacionados con la moral. ¿Y de qué trata el Código de Ética Internacional o el Código de Ética Nacional?
no habla de los principios de la contaduría pública. También se puede afirmar de que un contador público que puede cumplir con la moral de su profesión y al mismo tiempo que dicho cumplir contrasta o se opone a su ética en un sentido individual y auténtico. Entonces, contador público, moral, sí, ética, no se sabe. Entonces, jóvenes, oído. Nosotros tenemos un código de ética, ¿verdad? Sí, todos lo conocen, todos los han estudiado, todos lo han... Existen unos principios. Entonces, existen unos principios que nos regulan a nosotros como contador público, como auditores, revisores fiscales, ¿sí? Ante el Estado, ante la sociedad. Cuando a mí un cliente me dice que tiene que reflejar la realidad económica, disminuyendo su patrimonio o sus ingresos para pagar menos impuestos, ¿será eso moral? Pero usted es contador público y hay unas normas hay unas normas que le pueden regular, ¿sí? Incluyendo unos gastos, unos otros costos. Entonces, no sería moral, ¿verdad? Estaría violando mis principios morales. Lo mismo para tener un cliente, entonces ustedes jóvenes, para tener un cliente, ustedes les dicen, en algunos casos, sí, por favor, yo le disminuyo o le presento esa información que obviamente no es verdadera. Eso es algo que es inmoral. Pero adicionalmente, como es inmoral y también está en nuestro código de ética, existen una serie de sanciones que vamos a ver a continuación, por ese mal comportamiento que tenemos ante la sociedad y esa violación de nuestros principios como contadores públicos. Ahora, como yo les dije que les traía unas imágenes, entonces ahí es donde ustedes me van a participar. ¿Qué imagen, qué entienden ustedes, qué les reflejan esas imágenes? Vamos con la primera imagen. ¿Quién? A ver, yo voy a ir caminando, entonces, si no hay democracia, entonces delitocráticamente, ¿no? ¿Qué tiene por la primera imagen? ¿Cómo es tu nombre de tu universidad? Mi nombre es Erika López, soy de la Universidad Republicana. Pues, digamos que desde hace mucho tiempo siempre la iglesia, pues, en este caso la católica, se ha impuesto muy fuertemente en todos los pensamientos y en la educación, y pues eso es lo que siento que refleja Perfecto. Siguiente, esa imagen que tanto utilizamos los jóvenes, todavía me considero joven. ¿Quién quiere participar? Vamos por acá atrás. Buenas noches, mi nombre es Lucía Reynoso, soy de la Corporación Universitaria Republicana. Digamos que esa imagen refleja mucho el tema de las redes sociales y la incidencia que tiene sobre las comunicaciones. Digamos que puede también reflejarse no solo de una manera negativa la parte de comunicación, sino de una manera positiva, porque podemos acudir a ellas ya sea para comunicar o vender ideas o productos.
Entonces me parece una idea muy importante de la comunicación. Perfecto. Ahora todo lo hacemos público, ¿verdad? Que si nos vamos de viaje, todo lo hacemos público. ¿Sí? Tercera imagen. No se alcanza a ver, es un joven que está jugando con un videojuego y está la mamá en el alambre colgando la ropita. Pues no sé, quizás refleja un poco sí, esa imagen refleja un poco, digamos, como que la mentalidad que tiene hoy en día pues la juventud, la niñez, lo que se llaman, no sé, los millennials quizás, y tiene que ver con o no caer en cuenta del sacrificio que hacen los padres, pues por el bienestar de sus hijos. Lo asocio a... Perfecto. Cuarta imagen. El caballero que se está pintando las cadenas de oro. Buenas noches, mi nombre es Fabián Aldana de la Universidad Central. Pues creo que para mí la imagen refleja como hasta qué punto ha llegado el dinero en nuestras vidas, a ser algo como muy necesario, como habernos un poco esclavo hacia él. Muy bien. Vamos con la quinta imagen. Buenas noches, mi nombre es Michael Celi de la Universidad Externa de Colombia. Yo veo en esa imagen, no sé, como el adoctrinamiento como del modelo educativo actual, que solo se basa en, no sé, como en darle como a conocer al estudiante sobre tipos de, no sé, como de textos y enfocarlo, adoctrinarlo al estudio, pero sin ver o enseñarle a que hay muchas más cosas afuera de las que puede aprender, como el analizar su entorno o, no sé, mirar más cosas más constructivamente y no digamos solo por el hecho, no solo adoctrinar a las personas por ese tipo de no sé, textos o escritos. Muy bien. Y aquí, con el mismo, con la siguiente, perfecto. Para la última imagen. Muy buenas noches, mi nombre es Nadia Ávila, vengo de Mi Minuto. Esta imagen es donde nos hace ver cómo buscamos lo más fácil y son muy pocos los que tratan de buscar y escalar los logros. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Entonces, esta imagen yo la traía a cotación, era para que ustedes vean cómo la ética y la moral se vuelve o se divulga ante la sociedad y nosotros optamos por facilitar, por el facilitarismo, es la palabra, por el facilitarismo. Digamos, yo no leo el libro, sino veo la televisión. Entonces, no es que la televisión me informa y la prensa, que ya hemos perdido la costumbre de la lectura, ¿sí? de la investigación. Ahora vamos a analizar un video. Sí, vamos a ver el video. Vamos a revisar el video, un video sobre la moral y la ética. Sí, de acuerdo. Edwin
0. Así vamos bien. 1 es 1, el 0 sigue siendo 0. Vamos a ver cómo anduvo la movida. Tenemos déficit. A ver, entrada 25 y nos llevamos un 4, 3, 8, 6, estábamos en 18, 4, 5, 4, 3, 2 y nos llevamos 10. Pero como se va a notar, llevamos 20. 4, 3, 8, 23. Pero por las dudas, que no haya dudas. Correcto. ¿Muchacha de dejó algo? Sí, dejó. ¿Los 5 pesos? Dejó, dije que ahorita no, porque mañana seguro que tampoco. Pero apúntelo usted aquí en mi déficit. ¿Y eso qué es? En mi libro de contabilidad. Mire, de este lado tenemos el debe y de este lado el haber, de forma que aquí debe haber. Como no hay nada, pues no se puede. Pues dice el patrón que confirman no comen las vacas y que como ya estuvo suave de seguirle fiando, le vamos a cortar el riesgo hasta que no se ponga el corriente. Miren nomás cómo será alternativo. Pues ¿cuánto le debo? 180 botellas, como 6 meses. Fíjese nomás cómo pasa el tiempo, pero eso tiene arreglo. Usted dice que de plano me van a cortar la leche. Pero si yo siempre he prometido que voy a pagar. Pero nunca paga. Ahí está precisamente. Como yo nunca cumplo lo que he prometido, entonces usted no tiene por qué cumplir sus promesas. Hay que ser parejo, chato. Bueno, pero... seguimos con el sistema de las firmas hasta ajustar el año. Y así sabemos exactamente lo que les quedo debiendo. ¿Usted cree que el patrón acepte? O si no acepta es peor, porque pierde dinero y pierde al cliente. Mientras que se acepta, a lo mejor pierde el dinero, pero conserva al cliente, que es lo principal. Y últimamente, ¿qué haría con la leche si no hubiera clientes? Cierto, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué alega? Bueno, posible. Y le voy a firmar también por la chamaca del 6 para que sean 2 clientes los que conserven. Yo creo que el patrón se va a poner contento, ¿verdad? Pues si no se pone ya es cosa de él, ¿verdad? Por nosotros no quedó. ¿Y qué empleo le gustaría? ¿Contador? ¿Cajero? No, cajero no, usted lo queda yo allá. Yo hacía las cajas de muerto. No, pero contador sí. Eso sí me quito en el mercado. Me hicieron los cuentos. ¿Conoce usted el del perico marinero y la sirena cuando el perico grita tierra? Entonces las tiburones en la boca tiburones a la vista. No, sí, no es nuevo, es nuevo. Es que yo le estaba hablando en términos bancarios. Pero usted no sabe lo que es un pagaré. No, pagaré no. Yo sé lo que es un deberé. Y como no quiero seguir bebiendo, por eso he venido a ver qué podemos hacer. Porque aquí está lo confidencial del asunto, ¿verdad? Gracias. Bueno, jóvenes, este videito se lo quería traer también para que ustedes vieran cómo a veces nosotros los contadores ocultamos la información. Es decir, es jocoso, pero cómo los contadores ocultamos la información, la manipulamos, no reflejando la realidad económica. ¿Eso qué nos conlleva? Eso nos conlleva a una serie de sanciones, amonestaciones que vamos a ver a continuación con nuestra profe Diana Figueroa. Buenas noches. Bueno, nos adelantamos un poquito porque esto lo teníamos programado para la segunda parte, pero al profe le rindió. Parece contador, por Dios. Listo. En esta segunda parte, bueno, para todos los que me conocen, pues Diana Figueroa, actualmente soy profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia, ya están mis alumnos así haciéndome barra. Y vamos a presentar las conductas profesionales que infligen las relaciones del contador público con sus colegas, clientes y sociedad. Esta investigación es del profesor Sergio Ordóñez. Entonces, él muy acuciosamente buscó y nos mostró las conductas que reflejaron sanciones a los contadores públicos por la Junta Central de Contadores durante los años de 2010 a 2017. Y en esta investigación la tituló sobre el mal contable en Colombia. Interesante, ¿cierto? Sobre el mal contable en Colombia.
Entonces la agenda que vamos a desarrollar en esta segunda parte es la introducción, que son los propósitos y algunas preguntas sobre el marco contable en Colombia. Segundo, caracterización del marco contable en Colombia, descripción de conductas sancionadas, esquemas normativos para el análisis del marco contable, imágenes sobre el marco contable, instrumentos para el análisis de las conductas sancionadas y las consideraciones o conclusiones que va a ser por parte de ustedes. Ahí es donde ustedes van a interactuar. Lo primero que vamos a hacer es dar respuesta a la pregunta ¿cuál o cuáles son las conductas que con mayor frecuencia sancionó la Junta Central de Contadores entre los periodos 2010 a 2017? Y para hacer este análisis tuvimos en cuenta algunas cosas o algunos factores. Primero, establecer las conductas que sancionan con mayor frecuencia. Segundo, relacionar las conductas con su tipo de sanción y con los artículos del Código de Ética que las infringen, pero aquí lo que miramos fue el colombiano, no miramos el internacional. Identificar los artículos del Código de Ética más afectados por dichos comportamientos con el fin de examinar de qué modo los programas de contaduría pública pueden reforzar la formación sobre los mismos. Cuarto, prevenir a los profesionales en ejercicio y estudiantes, en este caso estudiantes muy importante, para que eviten este tipo de comportamiento y conozcan sus consecuencias. Y quinto, caracterizar de forma aproximada imágenes sobre el marco contable en Colombia que permitan dinamizar la forma de cómo abordamos la formación ética profesional del contador público. Bueno, aquí ya empezamos con la caracterización y es muy interesante. Entonces, recuerden que esta investigación se hizo de los años 2010 a 2017 y ahí vamos a encontrar las principales sanciones. Aquí nos dice que fueron un total de 559 contadores públicos sancionados y que de esos 559, 328 fueron hombres y que 231 fueron mujeres. Siempre es que somos más correctas las mujeres, ¿cierto? No es por echarle vaina a los hombres, por acá me están diciendo, pero es así. Me dice que los tipos de sanciones más comunes o más amonestados fueron, primero, la suspensión, 510 suspensiones durante estos 5 años, 7 años, 29 amonestaciones, 16 cancelaciones de la tarjeta profesional, 4 multas para un total de 559 sanciones. El tipo de sanciones en meses. Nos dice que 222 sanciones fueron a 12 meses o fueron sancionados a 12 meses, que 151 contadores fueron sancionados 6 meses, que 70 fueron sancionados 9 meses, ese 35 dice que no hubo sanción. En cuanto a meses, 51 fueron sancionados 3 meses, 2 fueron sancionados 10 meses, 3 fueron sancionados 2 meses y 6 contadores fueron sancionados durante un mes. Y el tipo de falta que cometieron. Entonces aquí vemos que 236 contadores cometieron faltas graves a título de dolo, que 281 contadores cometieron faltas graves a título de culpa, que 29 contadores cometieron faltas leves a título de culpa, que 2 contadores cometieron falta leve a título de dolo, 6 a título de culpa, 2 a título de dolo. Los cargos más sancionados dentro de la profesión contable. Entonces, si nos damos cuenta, los más sancionados fue el de contador público. 437 sancionados o 437 contadores sancionados. Fueron 2 auditores, 112 revisores fiscales, para un total de 551. Aquí es muy interesante ver que según el cargo fueron sancionados, pero recuerden que no todos los casos llegan a la Junta Central de Contadores. No todos. Entre las conductas más sancionadas, las 5 primeras conductas más sancionadas fueron: primero, certificar información que no corresponde a la realidad material con el fin de solicitar saldos de impuestos a favor de los clientes. Aquí fueron sancionadas
201 conductas, bueno, 201 sanciones. Segundo, retener injustificadamente información contable a uno de los usuarios de los servicios, 44 sanciones. Aquellos contadores que creyeron que reteniendo la información contable de los clientes iban a lograr X, que le pagaran o no sé, tuvieron sanción. No se debe hacer. Tercero, certificar información contable que no corresponde de forma fidedigna con la situación económica de la empresa, 36 sanciones. Sustraer dinero o capital económico sin autorización y para beneficio del personal, 25 sanciones. Quinto, aceptar el cargo de revisor fiscal en una compañía en la cual existía situación de incompatibilidad que afectara su independencia y objetividad, vulnerando el artículo 50 de la Ley 43 del 90. 15 sancionados, para un total de 300 conductas o sancionados por estas conductas. Aquí vemos ejemplos de algunos de los casos en la siguiente. Vemos ejemplos de estas conductas que fueron sancionadas. Aquí omitimos el nombre del contador público por ética, no nos parecía ético. Igual es una investigación, en la investigación sí aparecen los nombres reales, pero pues aquí no nos parecía ético traer. Entonces, esta conducta, que era la primera, ¿se acuerdan cuál era la primera conducta que mencioné? ¿Sí? No les ayudé. Para lo que era lo de los impuestos. Ok, entonces, como disfrazar la información para poder solicitar saldos a favor, ¿cierto? Dice, de otra parte, la conducta atribuida al contador público XXX se puede catalogar como grave, dado que al no realizar en forma fidedigna y revelar la labor que le fue encomendada, toda vez que el ente de fiscalización adicionó a los ingresos del contribuyente la suma de 3.072 millones de pesos, aunado a ello la declaración de renta fue presentada inicialmente con un saldo a pagar por impuesto por valor de 34.862.000 y posteriormente en el desarrollo de la investigación la DIAN determinó que el saldo a pagar era de 1.100 millones de pesos. Pequeña diferencia, ¿cierto? Lo del bus, lo del taxi, una pequeñita diferencia. Dice, situación que trajo como consecuencia la imposición de una sanción por inexactitud, que ascendió a 1.703 millones de pesos. Imagínense la diferencia, perdón, me paso por acá. Es interesante ver, 34 millones de pesos que estábamos declarando por renta, pero resulta que la DIAN le dijo, no, qué pena con usted, tuvo una pequeña diferencia, pero muy chiquita. No es 34 millones, es 1.109 millones. Y adicionalmente, pues por usted ser tan creativo en las cifras, págame una sanción, pero muy pequeña, también no se preocupe, eso no vale mucho. Son con un día de trabajo de 1.703 millones de pesos. Nos dice a título de dolo, no olviden esa palabra, culpa y dolo. Ahorita vamos a mirar qué significa culpa y dolo. En virtud del conocimiento de la actividad contable que se presupone un actuar conforme a la norma vigente. De igual manera, el desconocimiento de las normas de auditoría vigentes, pues desatendiendo su deber profesional al certificar la declaración del impuesto de renta del año 2011, que no se encontraba acorde con la realidad contable del usuario de sus servicios, según los hallazgos de evidencia o evidenciados por la autoridad tributaria, por lo que considera que su conducta vulneró los artículos 7, numeral 1, 2 y 3, artículo 10, artículo 37.4, artículo 37.6, artículo 37.10, artículo 45 y artículo 70 de la Ley 43 del 1990. Entonces, la conducta que se vulneró aquí es certificar información que no corresponde a la realidad material con el fin de solicitar saldos de impuesto a favor de los clientes. Creo que le salió caro el chistecito al contador, ¿cierto? Y sobre todo a la empresa.
El segundo ejemplo de conducta sancionada, esta conducta es por retener información contable a uno de los usuarios de los servicios. Entonces nos dice esta conducta sancionada. ¿Quieren colaborar? El profe dice que ustedes quieren leer, que muy voluntariamente se están ofreciendo. ¿Sí? Bueno, ¿quién soy yo, pobre mortal, para negarme? El comportamiento que vulnera la ética profesional, desplegado por la investigada, se puede calificar como grave, dadas las modalidades y circunstancias en las que se cometió la falta, que se aprecian teniendo en cuenta la desatención empleada por la profesional, dado que no cumplió con las funciones propias de su cargo, y a su vez no realizó la devolución de los soportes contables, dejando en desconocimiento al usuario de sus servicios, de su situación financiera y contable, y sin la posibilidad de que ésta fuera emitida al no contar con los soportes, y a título de culpa, dada la presunta falta de diligencia y cuidado en el ejercicio de su profesión, sometiendo a riesgos injustificados a los usuarios de servicios profesionales, vulnerando presuntamente los artículos. ¿Por qué presuntamente, chicos? Porque todo, hasta que no se demuestre lo contrario y realmente eso se hace ante un juez, todo es presunto. ¿Listo? Los artículos 8, 10, 37.4, 37.6 y 45 de la Ley 43 de 1990. Acá hay otra conducta. Esta conducta, lo que nos afecta es aceptar el cargo de revisor fiscal en una compañía en la cual existía situación de incompatibilidad que afectaba su independencia y objetividad, vulnerando el artículo 50 de la Ley 43 del 90. ¿Quién quiere leer? Yo creí que tú. El comportamiento que vulneró la ética profesional llevado a cabo por parte de la investigada se puede calificar como grave, dado que el ejercicio de la contaduría pública implica el depósito de la confianza por parte de la sociedad en general en los profesionales que la desarrollan. Por ende, incumplir los principios éticos que rigen la práctica contable genera una imagen y un impacto negativo frente a la profesión, a título de dolo, por cuanto la profesión en el ejercicio de la ciencia contable tiene la obligación de conocer las responsabilidades éticas emanadas de la prestación de los servicios de contaduría y, por ende, la contaduría pública aceptó su designación como revisora fiscal de la sociedad, cada sociedad anónima, a sabiendas de que su hermano ostentaba el cargo de representante legal, situación que se prolongó por un periodo de casi 2 años, situación que configuró la infracción de los artículos 37.2, 37.3, 37.4 y 50 de la Ley 43 del 90. Listo, chicos, yo hablo bastante pasito, como se pueden dar cuenta, entonces el micrófono no es que me haga mucha falta. Pero, ¿alguno de ustedes ha visto en sus empresas, en la vida real, en el desarrollo que tienen ahorita como casi profesionales, casos parecidos? ¿Han sabido de algún caso de esos? ¿Nadie? Tú sí. Él me dice sí, cuando le pregunto dice no. No, tranquilo, no te vamos a preguntar con nombres propios. Creo que sí, ¿cierto? Y lo peor es que hay muchos casos que no son denunciados. Hay muchos casos que nosotros vivimos en nuestras empresas y no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. Lo que los estamos invitando hoy es que miren si se sancionan, miren si tienen penalidad, miren si tienen consecuencias graves para el ejercicio profesional. Los estamos invitando que no sean parte de estos profesionales, sino que se conviertan en profesionales íntegros, éticos, con principios, porque eso es a lo que estamos apostando los docentes que estamos aquí, lo que apuestan las universidades y lo que queremos para el futuro de nuestra profesión, ¿cierto? Porque un profesional que cometa, digamos que una pequeña desliz, está comprometiendo el nombre, no de él, sino de toda una profesión, y eso es grave.
Vamos a mirar, ¿se acuerdan que yo les dije que no olvidaran las palabras dolo, no, devuélvete, profe? Devuélvete, profe. Él dándoles la copia, profe. Él es de los que uno no puede decirle, profe, me cuida aquí el parcial un momentico, porque ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Profe, por Dios. Vamos a mirar los conceptos de dolo y de culpa. Quiero que ustedes me digan desde lo que conocen, desde lo que han escuchado, desde lo que creen, qué creen que es dolo y qué creen que es culpa y cuál es la principal diferencia entre estos dos. ¿Quién me quiere colaborar? Aquí mis alumnos estrellan. A él, sí, claro. ¿Qué es dolo y qué es culpa? Bueno, mi nombre es Emerson Villarraga de la Universidad Cooperativa y pues según tengo entendido, pues el dolo es cuando yo conozco que estoy cometiendo la falta, pero tengo como un nivel menor de responsabilidad a cuando lo hago por el cargo de culpa. Válido, válido, eso es lo que tú conoces. Tú que tienes gripita, pero hablar quita la gripa, ¿no te han dicho? Bueno, mi nombre es Joan Vela, de la Corporación Universitaria Republicana. Yo entiendo que la diferencia entre dolo y culpa va en la intención de cometer ese error. El dolo se entiende cuando yo tengo la intención de cometer ese error, lo hago intencionalmente, y la culpa es cuando no tengo la intención de hacerlo. ¿Será? 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 ¿Quién dijo por acá no? Yo escuché un no. Tú. No importa, tú. No le pregunté al compañero lo que su merced crea. No. ¿No cree? Arriésguese. El profesor Moisés está dando un cheque de 500.000 pesos a la persona que adivine. ¿Cierto, profe? Eso sí sin fondos, pero no importa. No, pues yo, por los ejemplos que mostraron, como que asimilo que cuando es de dolo, es que tiene la intención de hacerlo. Cuando es de culpa, pues es como más, bueno, como mínima la intención. O sea, yo tengo la intención, pero poquito. No, pues no, no importa, no importa. Por aquí, ¿ustedes qué creyeron? ¿Que se salvaron? No, ustedes que están hablando. Yo sé que están discutiendo el tema. Cuéntenos. Bueno, mi nombre es Marcela Carrillo, de la Universidad Externa de Colombia. La verdad, estábamos debatiendo porque no conozco muy bien, o sea, no tengo muy clara cuál es la diferencia de las dos. Entonces, por eso no... Perfecto, y la vamos a conocer, no importa, pásaselo al compañero de atrás que me dijo, yo sí sé, yo sí quiero participar, yo lo vi. Bueno, primero yo creo que según los ejemplos, dolo es cuando hay interés económico, o sea, yo lo hago a conciencia, ¿cierto? Pero estoy afectando económicamente a una entidad. En ese caso era la DIAN. La culpa es, pienso en mi concepto personal, que no está afectando lo económico, en el caso de que aceptó el cargo sabiendo que había un familiar y él no podía aceptar eso, entonces ahí es la culpa, pero no era con la intención de dañar económicamente a la entidad. Interesante. Una última participación de aquellos que me dicen injusto, yo vengo y nunca me dejan hablar y yo quiero compartir mis conocimientos. Yo te oí que tú dijiste, pero sé por qué nunca me preguntas. Bueno, yo comparto la opinión de un compañero allí que decía que el dolo realmente es cuando yo tengo la intención realmente de causar un daño y la culpa es cuando sucede sin intención, que de pronto por desconocimiento yo puedo ocasionar un mal. Perfecto, si es que ustedes saben más que nosotros, yo todos los días aprendo mucho de ustedes, créanme que sí, por eso me encanta ser docente. Yo no me voy nunca a mi cama sin aprender algo nuevo. Miremos que efectivamente el dolo es cuando yo hago una actuación con el conocimiento previo de lo que estoy haciendo. Tengo el conocimiento y sé que eso es lo que quiero hacer. Entonces nos dice la definición, es el engaño o fraude llevados a cabo con la intención. Yo tengo el pleno conocimiento, la intención, yo voy a hacerlo, yo quiero hacerlo, de dañar a alguien mediante la acción u omisión, porque yo también puedo cometer dolo por omisión, ¿sí ven? Si yo no hago nada, pero lo sé,
Y si yo sé que va a pasar algo grave y me quedo callada, ¿sí ven? Entonces nos dice que en el área jurídica el dolo es la voluntad libre, no coaccionada, libre y consciente de practicar una determinada conducta con el fin de lograr un objetivo, una conducta y los resultados prohibidos por la ley. Entonces yo ya sé que estoy cometiendo una conducta que está prohibida, que no está bien vista, y lo hago conscientemente, sabiendo el posible daño que voy a causar y quiero hacerlo además. ¿Sí ven? Entonces lo maquino, lo preparo y lo elaboro, lo llevo a cabo. En cambio la culpa no. La culpa se define que es una omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño. Se manifiesta por la imprudencia, por la negligencia, por la impericia, por la inobservancia de los reglamentos o deberes. En otras palabras, muchas veces yo cometo culpa sin querer queriendo, como dice el Chaval 8, ¿cierto? Fue sin querer queriendo. Lo hago por desconocimiento de la norma o por falta de experiencia, impericia. Por eso es muy importante que ustedes, futuros contadores, lean, se informen y conozcan muy bien las normas, porque el desconocimiento de las normas no quiere decir que a mí de una u otra forma me hagan inocente. Y muchas de las veces pecamos por eso. ¿Cuál es la diferencia entre dolo y culpa? La mayor diferencia es que la primera es intencional y la segunda es por negligencia o desconocimiento. Quería hacer una acotación sobre la culpa, que existe culpa grave y culpa leve, como vimos dependiendo del tipo de falta se clasifica entre grave y leve, dependiendo la intencionalidad o no intencionalidad. Ahí, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver los artículos del Código de Ética, la Ley 43, ¿cierto? Más infringidos. Entonces nos decía que el artículo 37,4, que nos habla de la responsabilidad, lo han infringido 453 veces entre el año 2010 al 2017. El artículo 37,6, observancia de las normas, ha sido infringido 394 veces. El artículo 70, evitar el fraude, ha sido infringido 199 veces. El 37,10, conducta ética, ha sido infringido 122 veces. El artículo 45, riesgos injustificados, ha sido infringido 140 veces. El 37,1, integridad, 94 veces. El 37,2, objetividad, 41 veces. El 37,3, independencia, ha sido infringido 38 veces. El 50, independencia, que depende de factores externos, 27 veces. El artículo 69, certificación o dictamen ceñida a la verdad, ha sido infringida 18 veces. El artículo 51, independencia, que depende del contador y su cargo, ha sido infringido 12 veces. El artículo 37,7, competencia y actualización profesional, que poco les gusta a muchos contadores, ha sido infringido 8 veces. No ser contador si antes fue auditor o revisor fiscal, 6 veces. Y el artículo 57, conceptual sobre el trabajo de otro contador sin soportes, 6 veces. Aquí vamos a ver las normas, pero no las voy a leer yo. Adivinen quién las va a leer. Listo, que el profe nos ayude con el primero, ¿cierto? Para darnos ánimo. Listo, profe. Bueno, de la Ley 43 de 1990 tenemos en el artículo 37, parágrafo 4, la responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad como principio de la ética profesional se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del contador público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable.
En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética promueve la confianza de los usuarios de los servicios del contador público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada requerida por el bien común de la profesión. Recuerden que estos artículos son los más sancionados. El profe les estaba diciendo que qué entendieron, pero eso lo vamos a dejar para lo último y vamos a poner a los profes que participen, ¿cierto? Ustedes quieren escuchar a sus profes aquí, ¿cierto? Profe, el señor. Artículo 37.6. Observancia de las disposiciones normativas. El contador público deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y por el Consejo Técnico de la Contraloría Pública, aplicando las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que estos sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia, así como los demás principios y normas de ética y reglas formales de conducta y actuación aplicables en las circunstancias. Gracias, mi profe. Germán Zamora, estoy muy nervioso. ¿Estás muy nervioso? Ya me tocó 45. El contador público. El contador público no dispondrá al usuario de sus servicios a riesgos injustificados. Y es relaciones con los usuarios de sus servicios. De acuerdo. Entonces miremos el artículo 50. Dice: cuando un contador público sea requerido para actuar como auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversias de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si se tiene como alguna de las partes parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo afinidad, si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restar la independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones. Ahí estamos hablando de las relaciones con los usuarios de los servicios. Ay, no, aquí nadie tiene preferencias. ¿Qué tal, no, mi profe? ¿No? Él dice que ya se lo sabe de memoria. Artículo 51. Cuando un contador público haya actuado como empleado de una sociedad, rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o revisor fiscal de la misma empresa o de su subsidiaria o filiales, por lo menos durante 6 meses después de haber cesado en sus funciones. Bueno, el anterior se da en la relación con los usuarios también, ¿no? Contenido normativo, artículo 70. Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, dictámenes o opiniones, los contadores públicos deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos simulados, así como no prestar su concurso a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de sus clientes en perjuicio de los intereses del Estado o del patrocinio de particulares, sean estos personas naturales o jurídicas. Este artículo se da en las relaciones con la sociedad y el Estado. Tocó seguir, pues Doc, estrenémonos. Ok, integridad. El contador público deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera que fuera el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto se espera de rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros conceptos afines, que sin requerir una mención
o reglamentación expresa pueden tener relación con las normas de actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los de conciencia moral, lealtad en los distintos planes, veracidad como reflejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con el apoyo del derecho positivo. Muchísimas gracias. Como los profes ya leyeron, me parece justo que ahora los alumnos les enseñemos a los profes que también sabemos leer y que queremos participar. Y como a mí me encanta preguntarle a los de atrás para ver si se ve la diapositiva, pues vamos a clase. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Joana, ¿dónde eres? ¿De la central? Como aquí no se ve nada que me acompañes, ¿ves? Y acomódate a donde la puedas leer. Pero no te sientes. Como le dije, acomódate, ya se sentó. El 37,2. ¿Ahí lo alcanzas a ver bien? Sí, señora. Objetividad. La objetividad es representar ante todo la imparcialidad y la actuación sin perjuicios en todos los actos que se correspondan en el campo de acción profesional. El contador público, lo anterior es especialmente importante cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. Esta cualidad va unida generalmente a los principios de integridad e independencia y suele cometerse juntamente con esto. ¿Les puedo pedir un favor? Le dan un aplauso a Joana. No es fácil para el perfil. Gracias. Ahora voy a leer yo el 37.3. Nos dice independencia. Bueno, el artículo 37.3 de la ley 43 del 90, yo siempre le molesto a mis alumnos de qué es, de qué artículo, de qué ley, de qué norma, porque es importante relacionarlo, ¿no? Entonces nos habla de la independencia. Dice que en el ejercicio profesional el contador público deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiera considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por las características peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante. Bueno, ahora vamos a ver un cuadrito interesante que revisó el profesor, donde nos relacionaba las conductas sancionadas, la cantidad o las sanciones de estas conductas, la falta a la que se vieron sometidos y el tiempo al cual se vieron sometidos. ¿Listo? Entonces, comencemos. La primera conducta, certificar información que no corresponde a la realidad material con el fin de solicitar saldos de impuestos a favor de sus clientes, nos dice que fueron sancionadas 200 o que hubo 201 sanciones, de las cuales 196 fueron sanciones, 4 amonestaciones, 1 cancelación de tarjeta, 0 multas, y de estas fueron grave a título de dolo, 159, grave a título de culpa, 38, leve a título de culpa, 4. El tiempo que fue amonestado o fue sancionado fueron el tiempo de 12 meses, 153 contadores, 9 meses, 0 contadores y 6 meses, 14 contadores. Con respecto a la segunda conducta más sancionada, que es la de retener injustificadamente información contable a uno de los usuarios de sus servicios, fueron amonestados 44 contadores. Estoy muy aburrida. De estos, 39 fueron suspendidos, 4 fueron amonestados, hubo 0 cancelaciones de tarjeta profesional, hubo una multa y a título de dolo grave, 2, a título de grave a título de culpa, perdón, 36, leve a título de culpa, 4, en tiempo 12 meses, 1 persona, 9 meses, 6 personas y 6 meses, 19 personas. La tercera,
certificar información contable que no corresponde de forma fidedigna con la situación económica de la empresa, 36 sanciones. De esas sanciones, 35 fueron a título de suspensión, una amonestación, 0 cancelaciones, 0 multas, grave a título de dolo 27, grave a título de culpa 8, leve a título de culpa 1, en tiempo fueron 15 personas fueron sancionadas durante 12 meses, 1 a 9 meses y 10 a 6 meses. La cuarta, sustraer dinero o capital económico sin autorización y para beneficio personal, 25 sanciones, de las cuales 20 fueron sancionadas de suspensión, 1 fue amonestación y 4 cancelación. 0 multas, grave a título de dolo 19, grave a título de culpa 5, leve a título de culpa 1, y durante los periodos que fueron sancionados, 13 personas a 12 meses, 9 personas a 9 meses, perdón, 2 personas a 9 meses y 1 persona a 6 meses. Yo veo que las compañeras están, ¿qué hablan? Ellas están diciéndome ahí porque los alcancé a escuchar aquí les alcancé a escuchar, profe, venga, yo quiero leer. Por eso es que estaban dialogando entre ellas. Como quieren leer, yo las dejo leer. Aquí está. Independencia y objetividad. Venga para acá, si no voy allá. La quinta dice artículo 50 de la ley 43. No, dice independencia y objetividad, vulnerando el artículo 50 de la ley 43 del 90. Independencia y objetividad, vulnerando el artículo 50 de la ley 43 de 1990. Me voy a ayudar, estoy de buena gente, hoy yo no sé por qué amanecí de buena gente. Entonces me dice que ¿cuántos fueron los sancionados? 15. Me dice que esos sancionados fueron suspendidos, ¿cuántos? 14. ¿Que fueron amonestados? 1. ¿Que fueron cancelados de tarjeta? 0. ¿Que fueron con multas? 0. ¿Que de esos fueron grave a título de dolo? 2. ¿Que de esos fueron grave a título de culpa? 12. ¿Que de esos fueron leve a título de culpa? 1. ¿Que fueron sancionados por 12 meses? 0. ¿Que fueron sancionados por 9 meses? 3. ¿Que fueron sancionados por 6 meses? 7. Lo hiciste perfecto, perfecto. Gracias. La siguiente diapositiva es muy larga, la vamos a mirar por encima porque es larga. Ush, ¿quién hizo así? ¿Quiere leer? Es que yo creo que es por eso, porque quería leer eso. Ush, yo la leo, profe. Entonces nos vuelve a mostrar las conductas que ya vimos, las 5 conductas más sancionadas. Nos vuelve a mostrar efectivamente cuántos fueron sancionados, nos vuelve a decir suspensión, amonestación, cancelación, multa, pero aquí hay una pequeña diferencia. Aquí ya nos dice por cada artículo que estamos viendo en la ley 43 del 90, cuántos fueron sancionados por ese artículo según la conducta sancionada. ¿Sí se dan cuenta? Está interesante, ¿cierto? Leamos una, al azar. Tú aquí que me estás diciendo, sí, profe, yo quiero leer. Y el de ush también. Entonces leamos la una, miremos qué artículos han sido infringidos y la cantidad de veces. Entonces la conducta 1, que es certificar información para que no corresponde a la realidad con el fin de solicitar saldo de impuestos a favor de sus clientes. El artículo 37, por ese artículo fueron sancionados. 10. Pero lea usted porque ya me cansé. Del artículo 37.1 fueron sancionados 34, del artículo 37.2 fueron sancionados 1, del artículo 37.3, 2, del artículo 37.4, 183, del artículo 37.6, 122, del artículo 37.7, 1, del artículo 37.10, 50, del artículo 45.17, del artículo 48.0, del artículo 50, 0, del artículo 69, 14 y del artículo 70, 156. Miremos lo interesante. Los artículos que más fueron sancionados fueron el 37.4, el 37.7 y el 70.
Miremos de qué nos hablan los artículos, por favor. El 37.4, el 37.7 y el 70. Para atrás. Para atrás. Responsabilidad. El 70 es relaciones con la sociedad y el Estado y nos dice de garantizar la confianza pública en su certificación. El 37.4 no está, más atrás. Míralo acá, de la responsabilidad. Y el 37, ¿cuál era el otro 7? 6. Ahí está, observancia de las disposiciones normativas. Esos fueron los artículos que más fueron sancionados por la Junta Central de Contadores entre los años 2010 a 2017. Volvamos a nuestra tabla de sanciones. Esta. Entonces, rote ese micrófono, rótelo. Para atrás. Por ahí. No, para adelantico. Por ahí. Entonces, ayúdame, ¿desde allá ves? ¿Suso? Miramos el 3. Esta, certificar información contable que no corresponde de forma fidedigna con la situación económica de la empresa. ¿Qué artículos se sancionaron? En la cantidad. Pero ojalá sea antes de las 10 de la noche. Mira, yo te voy mostrando y tú vas leyendo, ¿vale? Sí, es que qué pena que no veo mucho. No te preocupes, estamos mirando esta. Entonces nos dice que por certificar información contable que no corresponde a la realidad fidedigna de la situación económica de la empresa, el artículo 37, 11. Del artículo 37.1, 6. esto parece una prueba cuando uno va al médico, ¿cierto? Del artículo 37.2, 37.2 y 37.3, 0. del artículo 37.4, 31. yo cierro los puntos más bonitos. Del artículo 37.6, 25. del artículo 37.7, 0. del artículo 37.1, 8. del artículo 45, 12. del artículo 48, 1. del artículo 50 y 69, 0. del artículo 70, 14. Estás viendo los ojos. Gracias. Ya no necesitas una Listo, y ahí lo podemos ver. No lo vamos a leer todos porque vamos a salir ahorita a un pequeño break, un pequeño refrigerio. Y cuando regresemos, vamos a hacer dos actividades. Una con nuestra invitada especial y dos pasándole unas hojitas para que ustedes como en grupos traten de adivinar cuál es la conducta que se expresa allí y no lo digan. Y después de eso, pues hacemos una pequeña conclusión por parte de los profes y por parte del auditorio y cátedra itinerante del día de hoy, que es la conducta moral de la profesión del contador público. Le doy la bienvenida a la doctora Olga Aragón Sánchez. ¿Sí? Doctora. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Ante todo, a ustedes agradecerles este espacio porque para los docentes, para nosotros es muy gratificante impartir conocimiento. Y que impartir conocimiento es dejar huella. Entonces quiere decir que nuestra misión y nuestra labor de todos los docentes se ve reconocida con el aprendizaje de ustedes y sobre todo con lo que ustedes hacen no solamente por su profesión, sino lo que pueden hacer por el país y por este mundo donde estamos aquí para hacer algo en la vida. Entonces es un honor a ustedes y a nosotros los docentes en esta bonita profesión. Y como colegas contadores públicos, pues también que la compartimos. Bueno, ya con los docentes anteriores que hemos visto, que hemos trabajado, lo hemos visto desde lo normativo, lo hemos visto desde los preceptos normativos, lo hemos visto desde lo conceptual, desde el deber ser y sobre todo desde los incumplimientos y las sanciones que se han generado en el ejercicio de esta linda profesión. Pero conmigo, ¿qué vamos a tratar y qué vamos a hablar? Ya lo aplicado a la realidad. Entonces, una cosa es el ser. ¿Y cuál era el ser? Todos esos artículos, todos los que leímos y de paso probamos el tema de visión, que si estábamos viendo. Entonces, todos esos artículos
los códigos de ética nacional, Ley 43 del 90, Código de Ética bajo normas internacionales y FAC. Todos estos son unos códigos de ética que a nosotros ya nos han venido generando en nuestra profesión, que eso tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial, tiene que ser transparente. Pero en la realidad, ¿cómo se acerca a esto? Yo quiero, antes de mostrarles los diferentes dibujos que tenemos, si alguno de ustedes, en lo que han visto en sus asignaturas, conocen unos módulos internacionales, como por ejemplo el COCO. ¿Alguien conoce el COCO? Muchos de pronto de otra manera, pero como modelo internacional. ¿Conocen el POSO? ¿El COCO? ¿El COCO algún? ¿Quién conoce el COCO? ¿De qué COCO estamos hablando? Cadbury lo hemos conocido, ¿no? Bueno, hay unos modelos internacionales de control. Como todo modelo, ¿de dónde vienen? Son ejercicios de buenas prácticas. ¿Y estos ejercicios de buenas prácticas en qué consisten? Consisten en la implementación de controles efectivos sobre riesgos que las organizaciones deben identificar. Pero ¿dónde surgen estos modelos? El deber ser de estos modelos debiera ser con un modelo de buenas prácticas. Pero ¿de dónde han surgido? De grandes crisis, de fraudes, de trucos contables, maquillaje de estados financieros, alteración de las cifras, todo eso que vimos en sanciones, todo eso que vemos reflejado en todos los actos de faltas graves, leves, de todo este tipo de conductas que no debe realizar el contador público. Entonces, estos modelos internacionales, como por ejemplo el modelo COSO, su base fundamental, ¿cuál es? Los riesgos. Y para mí me hace muy importante a ustedes socializarles que no hay una buena práctica y de gestión institucional que no esté basada en la gestión del riesgo. Todo contador público, revisor fiscal en una organización, lo primero que se debe adoptar es un buen modelo de identificación de riesgos, establecimiento de controles, controles efectivos, controles que garanticen la operación de una organización. Entonces, la práctica del contador público debe estar basada en un código de buenas prácticas, como lo vimos al principio con el profesor, diferenciando lo que es ética y de lo que es moral. Y en este caso, ya aplicando la moral, es lo que vamos a ver en la realidad. Bueno, ¿qué vemos en la realidad? Alguien que me describe este dibujo. ¿Cómo ve este dibujo? ¿Qué estamos viendo aquí? Como decía la profe, ¿quién está que se habla? ¿Quién quiere hablar? Por aquí, ¿qué estás pensativa? ¿Qué vemos en el dibujo? ¿No? La compañera que la dice. Pues como se puede leer en el título, que se está creando la realidad, no se está reflejando lo que realmente es. Entonces lo estamos plasmando como nosotros lo queremos ver. Ok. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Qué nos muestra en el dibujito frente a la realidad? En la realidad, ¿qué vemos? Grandes edificaciones, vemos que tenemos unas propiedades importantes. ¿Y cómo lo está reflejando aquí? Pequeño, ¿cierto? Unas chocitas, pobrecito, la verdad no tiene ni dónde está, como la pobre viejecita, que no tenía nadita que comer, no tiene que ponerse, no tiene dónde vivir, un techo para poderse resguardar. Entonces, eso es lo que se está haciendo en la realidad. Se alteran estas cifras. ¿Qué principios de los que hemos visto y de los que ustedes conocen se estarían alterando aquí? Acuérdense que la profe nos habló de los más, bueno, no tanto sancionados, porque hubo algunos que sí, pero hay otros de los más infringidos, ¿cierto? ¿Cuáles? De los que nos habló la profe. ¿Qué objetivo estaría aquí? Responsabilidad es uno. ¿Y de qué habla la responsabilidad del contador público y del revisor fiscal? ¿Qué habla la responsabilidad? Pues habla de la responsabilidad que debe tener al emitir la información financiera. En transmitir la información financiera, ¿cierto? ¿Qué características debe tener la información financiera para nosotros los contadores públicos? Ser
Que refleje la realidad económica. Uno, la realidad económica. ¿Esa es la realidad económica? No, o sea que ya está infringiendo eso, ¿cierto? Responsabilidad. La realidad económica. ¿Qué más debe reflejar el contador público en los estados financieros? La veracidad, que va asociado a la realidad. Muy bien. Hay algo muy importante que todos los contadores públicos hacemos para salvaguardar nuestra profesión y sobre todo es el sello que imprimimos en nuestra profesión. ¿Cuál es? La fe pública. ¿Y la fe pública qué hace en el contador público? Por aquí, por favor. ¿Qué es la fe pública? Pues es dar cuenta de que lo que está ahí reflejado es lo correcto, es lo real, y que nosotros somos quienes estamos avalando esa realidad del negocio. Eso que está allí lo está avalando un contador público y está imprimiendo su firma en estos actos. Ustedes saben lo que representa la firma de un contador público y lo que representa cuando hablamos de sanción. Ustedes conocieron la actualización de la ley 43 del 90 frente al secreto profesional. ¿Qué nos dice? ¿Quién me dice qué pasa con el secreto profesional? ¿Conocemos qué es el secreto profesional? ¿Sí? Cuando estamos ante... Bueno, si no estoy mal, entiendo que la modificación que sufre es que cuando estamos ante hechos, no sé, llamémoslos delictivos, ¿sí? Ya es nuestra obligación hacer la denuncia correspondiente. Espectacular, sí señor. El Estatuto Anticorrupción es la ley 1474 del 2011. Este modifica al decreto, a la ley 43 del 90, lo modifica en su numeral 5 en el artículo 26. ¿Y qué dice? Que ya no aplica el secreto profesional, que es deber del contador público y el revisor fiscal denunciar cualquier acto. Tú hablaste de algo posible, presunto. La profe nos explicó muy bien lo que era presunto. Mientras no haya un fallo, mientras no haya ya un fallo emitido por un juez, todo es presunto. Entonces el deber es reportar cualquier posible acto delictivo o de corrupción. ¿Y qué pasa con este revisor fiscal o contador público que conociéndolo no lo denuncie? ¿Qué pasa? Adivinen qué dice el Estatuto Anticorrupción. Pierde su tarjeta profesional y no puede ejercer su profesión dentro de los 6 meses siguientes a haber conocido cualquier hecho delictivo y donde no reporte este posible acto que está infringiendo precisamente todo lo que nos ilustraron los docentes anteriores. Entonces miren la responsabilidad, es que no es solo ir a firmar y dar fe pública y esperar a ver si me sancionan o no. La profe había dicho, hay unas violaciones a una norma, pero no todas han sido sancionadas. Aquí el Estatuto Anticorrupción le dio mayor peso al deber del contador público y el revisor fiscal en ejercer la debida denuncia. Además, eso por Código de Procedimiento Penal y de las acciones civiles, que también esto pueda derivar, como cualquier ciudadano, estamos en el deber de denunciar. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí, ¿qué vemos? Pobre realidad. Miremos los dos escenarios, lado derecho y lado izquierdo. ¿Qué observas? ¿Observas? ¿Estás todavía observando? También estás observando. Un análisis, ¿cierto? ¿Tú qué ves? Y en la parte derecha, pues se ve lo normal, donde está iniciando como a cultivar la flor. Y al frente, pues ya es donde el dinero está como en un árbol, o sea, es donde ya lo está como escondiendo y se ve donde está surgiendo la flecha, donde dice que sí, que sí ha tenido utilidad. Ingresos, que ha tenido utilidades, muy bien. Entonces, en ese gráfico, el primero que nos dice, nos muestra la realidad, nos está diciendo todo con lo que cuenta esta persona. Todo el dinero, todos sus activos, todos sus bienes, todas las pertenencias que él tiene.
Pero cuando va a reportar, cuando va a reflejar sus impuestos, ¿qué es lo que muestra? Pobreza, ¿cierto? Lo mismo del anterior, no tengo nada, estoy que me caigo de la pobreza, ¿cierto? ¿Eso sería un acto de corrupción? ¿Sería un acto delictivo, fraudulento? Claro. Y el contador público no se debe prestar para ello. Como les dije, no solamente está su imagen, porque es la credibilidad, es la confianza. Ante todos los contadores públicos somos garantes de confianza en las organizaciones, porque es en nosotros en quienes ellos creen. Porque la organización está esperanzado de que el contador está reflejando la situación en realidad de todos los hechos económicos. Y entonces él es el que nos va a ayudar a soportar para hacer transacciones, para pedir créditos, para participar en licitaciones, para todas las actividades que requieren. Entonces, ¿dónde está la imagen del contador público? Está detrás de estos dibujos. ¿Y dónde queda? Con la pérdida de su tarjeta profesional y no poder ejercer su profesión. Ustedes que están todavía en camino de esta profesión, imagínense, solo piensen en el esfuerzo, en la dedicación. A esta hora, ¿cuántos nos gustaría estar más bien en la camita viendo novela, viendo Netflix, o estar con la familia, o haciendo diferentes actividades? Pero miren todas las pestañas que vemos quemar en esta profesión para arriesgarla, inclusive arriesgarla. Aquí yo no voy a hablar de cuantías, por mucho por poco no se debe arriesgar, pero lo peor es que muchos la arriesgan por nada, que es la cruda realidad, que es de lo que yo les estoy hablando. Entonces, yo lo que quiero generar es las respectivas, pasamos a la siguiente, alertas sobre cómo puede verse afectada de acuerdo a infringir todos estos principios. ¿Qué vemos aquí frente a la integridad? ¿Ustedes se acuerdan a qué se refiere este principio? Integridad. A la honestidad y la sinceridad. Pues el principio de integridad habla de que el contador no solamente debe ser íntegro en su actuar, sino también debe ser honesto y sincero a la hora de revelar la información. Muy bien, de hecho la integridad recoge una serie de valores. No habla de solo su conducta ética, sino que habla de una integralidad, una serie de valores donde precisamente pone a prueba ese nivel de honestidad, de responsabilidad, de reflejar sus cifras como debe ser, la veracidad, es su actuar incólume en todas las decisiones y en todas las actuaciones de la organización. Ahí está involucrada. Entonces la integridad recoge todos los principios y valores que debe conservar un contador público para su ejercicio y no se ve afectado por ningún tipo de influencia, por ningún tipo de interés personal o general que pueda influir allí. La siguiente. La independencia. Esta palabra es muy importante y es un principio muy importante para el auditor, para el contador, para el revisor fiscal. El profe hacía una pregunta frente a la autonomía. ¿Te acuerdas? Que era como la primera pregunta, habían como 3 preguntas. Y había una pregunta que tenía que ver relacionada que si el contador es autónomo en una organización. ¿Aquí lo respondimos o no? No lo respondimos, yo lo voy a retomar. Entonces, retomando la presentación del profe, más o menos la pregunta era que si el contador público en una organización gozaba de autonomía. ¿Algo así, profe? Esa era la pregunta. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos a resolverla. Ustedes por ahí escuchen, no, sí, depende, ¿cierto? ¿Quién da más? ¿Si goza o no goza? ¿Depende de la empresa? ¿Depende del contador? ¿Depende de cuánto estamos hablando? ¿De qué depende? ¿Quiénes ejercen como contadores públicos en sus compañías? No como contadores, pero sí en un departamento de contabilidad o en un área contable. ¿Quién? De los que estamos aquí. ¿Ninguno? Sí, claro. Bueno, ¿y qué creerían? Que sí gozaría de esa autonomía para que el profe nos ayude a responder esa pregunta que él mismo nos dejó en inquietud. Yo le dejo el micrófono al profe. Listo, jóvenes. En ocasiones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de autonomía va muy ligado a la independencia mental. Entonces, cuando nosotros somos autónomos es que
Si yo sé desde lo ético, desde lo moral, que algo está mal, pues no lo hago, ¿sí? Entonces, como vimos en las gráficas anteriores, que a veces las empresas nos conllevan a reflejar realidades que por conveniencia de ellas nos están afectando nuestra autonomía. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes reflexionen, si verdaderamente somos autónomos en las empresas donde laboramos. Muy bien, profe, gracias. Por eso hablamos de la autonomía y no es tanto qué tanta autoridad o discrecionalidad de las actividades podemos tener en una organización. Esto va más alineado al preciso la independencia, pero miren que esa independencia tiene que ver con la imparcialidad, con la objetividad. ¿Y cómo se garantiza dentro de una organización? Siendo parte de la organización, compartiendo con los demás integrantes de una organización, poder salvaguardar esa independencia, y esa independencia de criterio. ¿Y qué quiere decir esa independencia de criterio? Es aplicar todos los demás principios, pero sobre todo es que en sus actuaciones, en lo que la organización refleje, eso esté consignado fielmente de los libros, en los estados financieros. Entonces él no se va a prestar para cualquier tipo de ofrecimiento, bien sea a nivel personal, individual o a nivel general. Entonces la independencia va con su alto grado de criterio, y ese criterio también va con el debido cuidado profesional. ¿Y qué es el debido cuidado? También saber cómo dice las cosas, saber cómo las transmite en la organización. Eso está también muy relacionado con la presentación ecuánime. ¿Y qué es la presentación ecuánime? Por aquí. Presentación ecuánime. ¿No? ¿A qué te suena? ¿No? Presentación ecuánime. ¿No? Independiente. Una me dice por aquí independiente. ¿Qué más sería esa presentación ecuánime? ¿El contador debe emitir informes? En los informes, ¿qué debe emitir? ¿Qué debe relacionar? La realidad. ¿Qué sería la ecuanimidad? La coherencia, ese grado de conexión entre la realidad y entre el deber ser. Y la presentación ecuánime es como, una vez analizados, observados, revisados, todos los hechos económicos de una organización, los reflejo en un informe. Y esos informes yo le presento a la alta dirección. ¿Y qué hace la alta dirección con estos informes? Eso es lo más importante. Entonces mire cómo la profesión del contador público o del revisor fiscal contribuye a la acertada toma de decisiones. Y digo acertada, ¿y cuándo se vuelve acertada? De acuerdo a la presentación de esos estados financieros. De pronto esa realidad, yo estoy ayudando a tomar decisiones. Y la responsabilidad ya lo habíamos hablado, por aquí el compañero ya nos había dicho que el grado de responsabilidad es de ser correcto, de ser honesto, de reflejar fielmente todos los hechos económicos en los estados financieros. La responsabilidad también yo lo hablaba desde la firma que nosotros estamos dando fe pública. Y al dar fe pública, la norma asimila al contador, al dar fe pública, como un funcionario público. Por lo tanto, este está sujeto a todas las acciones que se deriven del Código de Procedimiento Penal y a las acciones sin impedimento de las responsabilidades de tipo civil que pueda aplicar. Entonces, un contador público, por el hecho de dar fe pública, es asimilado como un funcionario público. Y la competencia. ¿Qué es importante en la competencia? ¿Qué nos diría la competencia? ¿Qué nos dice la ley 43 del 90 frente a la competencia del contador? ¿Sí lo vieron? ¿En constante actualización? Que debe estar en actualización continuada o permanente. El contador público debe sujetarse a los nuevos cambios normativos, a las normas internacionales de contabilidad, a todos los preceptos y el marco normativo. Colombia es muy rico en normas, su legislación, entonces
el contador público debe estar permanentemente actualizado, pero la competencia también va alineada a la acreditación que se da como contador público. ¿Cómo se les expide su tarjeta profesional? ¿Qué deben acreditar? ¿Cuánto tiempo? 1 año, ¿cierto? Entonces debe mostrar una competencia, y esa competencia está dada en ¿qué? En formación académica, que es la de ser contador público, pero en una experiencia que deben demostrar. ¿De cuánto? 1 año. Muy bien. Entonces la competencia le da esos atributos para ejercer su profesión, pero esa competencia, jugándola con los demás principios como la responsabilidad, nos debe llevar a como está aquí el muñequito, que nos dice: se levantó tarde, sobre el tiempo, llegó tarde a la organización. Entonces no nos está mostrando un personaje responsable sino irresponsable. ¿Dónde está su formación académica? ¿Dónde está su experiencia? Pero ¿dónde está su ética? ¿Dónde está su moral? ¿Dónde están todos estos principios al aplicarlos en el ejercicio de la profesión? Bueno, muchas gracias y dejamos la reflexión. Bueno, para continuar, vamos a entregarles unos esquemas normativos donde son las figuras que el profesor nos está mostrando allí, y la idea es que se organicen por grupos, las analicen y nos den la respuesta de qué es lo que se dice en este esquema. Entonces aquí nos habla más o menos del artículo, aquí nos dice qué significa cada una, y la idea es que nosotros descifremos qué mensaje hay aquí. No alcanza para más, los jóvenes, ahí van mirando sí, van mirando el dibujo, ¿sí? Y van haciendo su propia por conclusión. grupos, háganlo por grupos, para que no sean tan duros. Entonces, Denis nos da y viene toda brava fuera de eso, mano. Es que parece santanderiano, mano. Entonces, miren, aquí el contador público no expone a riesgos a sus usuarios. Buenos días. Gracias, Buenaventura. La siguiente, ¿qué universidad representas? La cooperativa. ¿Ustedes cuántos fueron? Dando secretos con Ave María Santeras. Entonces, nos hablamos de la observancia de las disposiciones normativas del contador público al realizar su trabajo, que corresponde con la eficaz de las disposiciones profesionales y la observancia de las recomendaciones compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia. Perfecto. ¿Ya terminaron? Que es que no les diste hoja, dicen. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿La minuto? ¿La minuto quién va a pasar? Pero sencillo. Qué mal, ¿cierto? Y nos dice que la responsabilidad es un principio, la suma, el principio más la suma de los niveles de actividad contable. La responsabilidad fluye, promueve y compromete. La responsabilidad al fluir con la responsabilidad fluye, promueve y compromete. La responsabilidad al fluir, de igual manera, cuando compromete está la confianza de los usuarios y compromete la capacidad
calificada. Al tener la necesidad de la sanción. La necesidad De la sanción. de la sanción y la confianza de los usuarios, viene entonces ya requerida para el bien común de la propiedad. Entonces ya que es De la profesión. que sin perjuicio reconocer que la responsabilidad como principio de la ética se encuentra implícitamente comprometida en todas y en cada una de las normas de la ética y reglas de la conducta del contador. Listo. Un aplauso para la minuto. ¿Quién más? ¿Quién más? Faltan dos. No las escondan que faltan dos. Ustedes. ¿Ustedes ya la tienen? Pero ojalá terminen antes de las 10 para irnos. A ver. ¿Ya? Pasa. No, eso es allá adelante. ¿Qué universidad representas? Externado. Ahora el externado. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, Chicos, no se emocionen, escuchemos. acá empezamos por ser contador público, es sujetar su conducta, tanto pública como privada, a una moral universal, y debe abstenerse de realizar actos que afecten negativamente la buena reputación o repercutir en descrédito de la profesión. Súper, bravo, listo. Gracias, externado. Ahora, la última. ¿Quién tiene la última? ¿Quién le tiene? No le escondan. Me va a tocar contratar detective. Me va a tocar contratar contador público forense. Vamos. No te arrepientas, hijo. ¿Qué universidad? Universidad Externada. Dos externadistas. Listo. Las certificaciones, los dictámenes y las opiniones garantizan la confianza pública para cumplir estrictamente las disposiciones legales, para proceder en todo tiempo de buena fe con actos veraces, dignos y leales, evitando actos simulados y operaciones fraudulentas sin ocultar la realidad financiera de sus clientes. ¡Listo! ¡Bravo! Bueno, chicos, creo que fue muy interesante la charla de hoy. Creo que lo que vimos hoy los puede ayudar en el desarrollo de su futura profesión. Y la idea, como decía el profesor, es que mantengamos en alto los principios éticos y morales de la profesión. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos